Les invito a que cojan su Biblia, ¿verdad? La tienen ahí al lado, espero que la traen, que la cojan y que podamos meternos en la palabra del Señor. Yo no sé qué tal les ha ido con la reunión del grupo de hogar. Yo estoy muy agradecido al Señor por el grupo, por lo que Él está haciendo. Ayer fue un día tan hermoso, una tarde hermosa donde pudimos compartir, leer la palabra juntos, ¿verdad? Y ver al Señor manifestándose en medio nuestro, compartiendo las cargas, porque eso es un grupo, las cargas de oración, ¿verdad? Abrir el corazón y poder apoyarnos unos a otros. Estamos en la mitad de la serie, como sabes, lo que más importa, y yo quiero preguntarles el versículo que hemos dicho ayer o antes de ayer en el grupo de hogar, 2 de Timoteo 3:16. Ahí tenemos una voluntaria. A ver, Rocío. Muy bien, Rocío, muy bien. Es 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver hoy el cuarto valor que tiene que ver con algo que es muy importante, hermanos, en nuestra vida y en nuestra experiencia con Dios, y es experimentar una transformación de vida, ¿verdad? Recuerda que los valores se manifiestan en nuestra forma de vivir y que los verdaderos valores no se pueden esconder. ¿Te acuerdas que el domingo pasado poníamos aquí una imagen, un dibujo de un árbol? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿Cuántos se acuerdan? La secuoya. Muy bien, la secuoya tiene una peculiaridad, es un árbol que apenas entre 12 hombres lo abrazan, ¿verdad? Es un árbol enorme, ¿no? Pero tiene una peculiaridad, nos impresiona mucho quizás el tronco y las ramas, pero la peculiaridad es que las 2/3 partes de la secuoya no están a la vista, están debajo. Sí, entonces la secuoya es lo que es por las raíces que tiene. Y nosotros nos damos cuenta de que Dios quiere que seamos personas que tienen valores personales claros, pero sobre todo que están arraigados en los valores fundamentales. Y los valores fundamentales, a ver si se arregla el ordenador, son estos, ¿no? El valor de las Escrituras, el valor de la transformación, el valor del Dios de las Escrituras, el valor del Evangelio, el valor de la misión, el valor de la Iglesia y el valor de las relaciones bíblicas. Y vamos a ver hoy realmente cuál es la esencia de este valor de la transformación. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿verdad? El Señor nos pone delante una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Bueno, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, siguiendo la senda del discipulado. ¿Qué producen en nosotros? Producen en el creyente una transformación que nos libera de hábitos pecaminosos y destructivos, nos libera de la religiosidad y de la desesperación. Cristo tiene el poder, queridos amigos, para transformar, reedificar, restaurar y traer esperanza a vidas rotas cuando creen en Él. La palabra transformación significa un cambio radical, un cambio total, ¿no? Como, por ponerles un ejemplo para que me entiendan esto, como el gusano cuando se convierte en mariposa. Y tú puedes decir, bueno, el gusano tiene algo que ver con la mariposa, no se parecen en nada, ¿verdad? Y lo que Cristo hace es que Él nos cambia de un viejo hombre a un nuevo hombre, de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza, ¿verdad? Ese es el poder que Él tiene. Efesios, pasamos por favor, Efesios en el capítulo 3, ahí, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme al poder que actúa en nosotros. Y cuando Pablo está hablando de la transformación en 2 de Corintios 3:18, dice también, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y más adelante en Corintios que dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas todas pasaron y he aquí, Él hace una cosa nueva en nosotros, ¿verdad? Esa es la experiencia de aquellos que realmente han creído en Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo, en nuestra vida se opera un nuevo nacimiento o una transformación. Ahora, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, yo quiero que me acompañéis a Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. La transformación que Cristo hace en nuestra vida es por medio de la gracia y por medio de la verdad. Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 14. Y está hablando aquí Juan acerca de Jesús y dice esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia
sobre gracia. Y el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjate esto, el ser humano, todo ser humano, cuando empieza a vivir la vida, confía en el poder de sus buenas obras para agradar a Dios. Así es como venimos, esa es nuestra naturaleza caída. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, de verdad, hay un cambio total, eso se rompe, ¿verdad? Yo me doy cuenta de cuál es mi condición y de que a menos que Dios pueda haga en mi vida, Cristo, una auténtica transformación, ¿verdad? Esa confianza no me sirve de nada, porque estábamos cantando ese corito, todas las buenas obras, fíjate, que yo pueda hacer delante de un Dios santo son como trapos de inmundicia, dice Isaías, ¿sí? Sí, cuando yo me encuentro con Cristo y se opera esa transformación, lo primero que me sucede es que se me rompen los esquemas y me doy cuenta que por mis buenas obras, por muy buenas que sean, ¿verdad? Aunque cuide mucho el ambiente, sea el mejor vecino, me lleve bien con todo el mundo, dé limosnas a los pobres, todo lo que tú quieras poner. Todas esas buenas obras delante de un Dios santo son como trapos de inmundicia y no sirven para nada. Y confiar en mis buenas obras es simplemente papel mojado. ¿Por qué? Porque la transformación verdadera en espíritu, alma y cuerpo solamente la puede operar Jesús. Dice aquí la palabra, Jesús está lleno de gracia y lleno de verdad. Solamente Cristo, escúchame querido amigo, nos puede hacer libres del pecado, ¿verdad? Solamente Cristo nos puede dar vida plena. Solamente en Cristo están la gracia completa y la verdad completa. Quiero que mires este dibujo aquí de una balanza, ¿verdad? Porque dice aquí que en Cristo hay un equilibrio entre la gracia y la verdad, en ese orden, ¿verdad? Cristo está lleno de gracia y lleno de verdad. Cristo tiene una gracia sin límites, una gracia asombrosa, una gracia inmerecida que tú nunca, por muchas buenas obras que hagas, las vas a poder ganar, y una gracia verdadera. Pero también en Cristo está la verdad absoluta, la verdad inquebrantable. El cielo y la tierra pasarán, las modas vendrán, las filosofías irán, los intelectuales pasarán, la ciencia pasará, hermanos, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. La verdad de Jesús es inquebrantable, es una verdad apropiada y es una verdad, y eso no lo tenemos que olvidar, iglesia, es una verdad con gracia, ¿verdad? Con gracia. Y yo estaba tratando, hermanos, de meditar en esto y decía, ¿cómo se lo pongo a mis hermanos en palabras que podamos entender? Porque el Nuevo Testamento, hermanos, habla de la gracia desde el principio hasta el final. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, a la vez que es justicia y es santidad. Y yo creo que la gracia es un favor no merecido de Dios hacia las personas. Es un amor incondicional, es una aceptación incondicional. No la podemos ganar, no la podemos merecer. No. La gracia es una palabra tan deliciosa y tan llena de fragancia. La gracia, ¿sabes lo que pasa con la gracia? La gracia te intriga. La gracia te atrae, ¿verdad? La gracia te descompensa los esquemas. ¿Te acuerdas de la parábola? Fueron todos a la viña. Unos trabajaron una serie de horas y otros trabajaron otra serie de horas. Pero Dios pagó a todos los mismos. Lo mismo, ¿verdad? El que había trabajado una hora y el que había entrado más tarde. Las matemáticas de la gracia no nos cuadran. Se rompe la calculadora, ¿verdad? Cuando tú tratas de meter eso ahí en la cabeza. La gracia nos seduce y la gracia nos confunde. Pero la gracia sin verdad nos lleva a una indiferencia moral y hace que la gente no vea la desesperada necesidad de Cristo. La gracia sin verdad nos lleva a suavizar y aguar el Evangelio, ¿verdad? La gracia, hermanos, me dice esto: lo que para mí es gratis, a Dios le costó lo más valioso para él, que era Jesucristo. Y la verdad, hermanos, es lo que es real. La verdad describe realmente cómo son las cosas, pone límites en la conducta del hombre y establece lo que es bueno y lo que es malo. La verdad son los absolutos que Dios nos ha dado en Cristo y en la palabra, y estableciendo realmente lo bueno y lo malo. La verdad convence y la verdad corrige. Pero fíjate una cosa, la verdad sin gracia es legalismo. Convertimos el cristianismo en las prohibiciones. Ah, si eres cristiano, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Reducimos el cristianismo a una caricatura. Es verdad sin gracia. Alimenta un legalismo justiciero, ¿verdad? Que envenena a la iglesia y manda al pecador al infierno sin Cristo. La verdad sin gracia endurece el Evangelio. Entonces vamos a tratar de meternos en esta mañana en lo que es la gracia y la verdad en la persona de Jesús. Y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Aquí
Pablo está escribiendo sobre la gracia y sobre la ley, y fijaros lo que dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces, queridos, en Jesús habita la plenitud de la gracia que realmente nos transforma, ¿no? Cuando Pablo habla en las epístolas de la ley, nos damos cuenta que es lo contrario a la gracia, ¿verdad? Y que nosotros no podemos acercarnos a Dios de ninguna manera tratando de cumplir la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil, ¿verdad? Y la voluntad del hombre está demasiado esclavizada al pecado para rendirse voluntariamente a Cristo y sentirse atraído a obedecerle. La ley nos condena, la ley es incapaz de justificar al impío, la ley nos aterroriza, ¿verdad? Y no nos reconcilia con Dios. De hecho, la ley incluso nos lleva a provocar al pecado y excita las pasiones mismas que denuncia. Y dice la palabra aquí, fíjate que la gracia vino por medio de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Es decir, el amor de Dios en Cristo se manifestó dándonos gracia, ¿no? Dándonos favor, dándonos su ayuda, ¿verdad? Y despertó en nosotros el amor como respuesta. ¿Sabes algo? La gracia nos motiva y nos cautiva. Y esa es la esencia del Evangelio. Somos salvos por la gracia. Si fuera por nuestras buenas obras, si fuera por nuestros méritos, si fuera por lo que nosotros fuéramos capaces de conseguir, ninguno de nosotros, ninguno daría la talla. Santiago dice, si yo fallo en cumplir una parte de la ley, soy culpable de toda la ley, dice Santiago, ¿verdad? Y el hombre, no hay ningún hombre que sea perfecto para cumplir la ley. Efesios 2:4, fíjate lo que dice. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjate, Jesús no solamente está lleno de gracia, sino que también está lleno de verdad, la verdad que nos transforma. En Juan, Jesús estaba hablando con los fariseos acerca de la justicia que ellos creían tener, ¿verdad? Porque se consideraban muy religiosos y que Dios les tenía que hacer el favor porque se comportaban muy bien a ellos. Y en el capítulo 8, versículo 32, Jesús dice esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y cuando Tomás empieza a dudar, pero ¿cómo podemos conocer la verdad? Tomás era un escéptico, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona a Dios de todas las maneras posibles. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? ¿Verdad? Entonces, Tomás estaba cuestionando, él era una persona taciturna y negativa por excelencia. Siempre la botella para Tomás estaba medio vacía. Y Jesús, hermanos, en medio de sus dudas, dice, ¿cómo podemos conocer al Padre y cómo podemos conocer el camino? Jesús le da una respuesta contundente. Le dice, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces yo quiero decirte algo. La verdad no es un axioma mental. La verdad no es una filosofía. La verdad no es el pensamiento brillante de alguien. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Él se atrevió a afirmar lo que nadie jamás ha afirmado. Ni Buda, ni Confucio, ni Napoleón, ni Einstein, ni nadie. Yo soy la verdad, ¿verdad? Él es la verdad. Y la verdad, querido, exige justicia frente al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado demanda, ¿no?, un sacrificio y un mediador. Y Jesús es la verdad porque Él es el único calificado para ser nuestro mediador, nuestro sacrificio, para pagar el precio completo por nuestros pecados mediante un sacrificio perfecto, ¿verdad? ¿Sabes? La gracia nos da el poder para vivir la verdad desde la libertad en Cristo. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Nos da el poder para vivir la verdad desde la libertad que tenemos en Cristo, porque la gracia y la verdad se complementan, no se contradicen, ¿verdad? Y la verdad que hay en Jesús, ¿sabes lo que hace? Que desenmascara la hipocresía nuestra, la falsedad y el engaño, ¿verdad? Saca todo eso a la luz, ¿verdad? De hecho, yo creo que la gracia viste la verdad y necesitamos aceptar la verdad para realmente poder cambiar, ¿no? Pero tampoco podemos hacer ese cambio sin la gracia, porque la gracia es la que trae la esperanza y trae la sanidad, ¿verdad? Y la verdad muchas veces quizás nos trae dolor, ¿verdad? Porque nos toca donde nos duele, nos manifiesta dónde está nuestra necesidad, ¿verdad? Pero fíjate, tenemos que mirar a la cruz, porque la cruz es un emblema, ¿no?, del dolor de Dios, del sufrimiento de Dios por nuestro pecado. El pecado tenía que ser pagado
para perdonarlo. Y Cristo tuvo que sufrir en la cruz, tuvo que pasar por ahí, por ti, por mí, derramando su sangre, para que ahora tú y yo tengamos perdón por su sola gracia. Amén. Entonces, querido, la verdad siempre nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos, ¿verdad? A veces cuando estamos luchando con pasiones y con hábitos negativos, nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pero nos cuesta hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántos admiten eso? Nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Nos cuesta cambiar. Y a veces caemos en la misma piedra, tropezamos con la misma cuestión, ¿verdad? Otra vez y otra vez, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La gracia nos recuerda algo. La gracia nos recuerda que cuando estamos luchando con el pecado, con los hábitos negativos, ¿verdad? La verdad no es el final, sino que la verdad es el comienzo de ese cambio, ¿verdad? Y que el cambio siempre es motivado y facultado por la gracia. Cristo nos cambia, pero es por su gracia, ¿amén? Es por su gracia, ¿verdad? No es solamente por nuestros méritos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando Pablo está hablando aquí, fijaros lo que él declara en este versículo. Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Y a veces el ser humano prefiere negar la verdad antes que enfrentarla. Pero por el hecho de que yo niegue la verdad, por eso no voy a escapar de esa situación, ¿verdad? Nuestras vidas realmente experimentan una verdadera transformación cuando nos llenamos de coraje y admitimos la verdad de Dios, porque Jesús dice, la verdad os hará libres. Y yo quiero dar lugar a Maribel. Maribel tuvo en su vida, en un momento de su vida, se tuvo que enfrentar con la verdad de sí misma, ¿verdad? Para que realmente pudiera ver lo que ella anhelaba, que era una verdadera transformación y un verdadero cambio. Entonces quiero, Maribel, que nos lo cuentes. Okay. Ya está. Sí, tú sigue. Ahí me dijo, en la discoteca que te gusta mucho la fiesta y que tú no te acuerdas de él, dice. Créame, hermana, que yo ese día me sentí un poco como muy rara, no sé qué pasaba en mi vida. Yo me quedé como silenciosa, callada, escuchando a ver qué decía mi hermana, porque me decía esas cosas que eran tan reales, que de verdad me gusta mucho la fiesta. Yo iba a bailar el sábado y el domingo también, cuando se podía ir hasta el domingo. Pero cuando llegó el Señor a mi vida, cuando el Señor usó la vida de mi hermana, de verdad fue un cambio total para mi vida. Yo decidí, yo digo, Dios mío, quiero conocer. Pero hay otra cosa, hermana, yo quiero celebrar los 15 años de mi hija.
Yo me asusté muchísimo, dije, wow, eso es real. Mi hermana me dijo que Dios le había hablado y eso es tan real, me está hablando a mí. Yo me fui a sentar. No lo comenté a nadie, solo se lo dije a la persona que estaba orando por mí, que era mi hermana. Yo no conocía a nadie cristiano. Yo no conocía a nadie cristiano. Y le dije a mi hermana, me pasó algo muy raro. Yo fui a la discoteca y me pasó esto, escuché la voz que me dijo, tú me prometiste que cuando, después de los 15 años de tu hija, tú vendrías a buscarme. Me buscarías y digo, hermana, yo no tengo donde buscar a Dios, yo no sé, no conozco ninguna iglesia cristiana. Entonces mi hermana dijo, vamos a orar para que el Señor te dé la dirección. Bueno, oramos, yo le oraba con mis palabras al Señor y yo le dije, Señor, ayúdame y pon una persona cristiana que pueda llevarme a la iglesia. Para esta mi hermana, mi niña conoció a unas niñas que son las hijas de Paquita, y ya conocía yo que esa señora iba a una iglesia, mas yo la verdad no sabía quién era Paquita, solo sabía su niña, que venían a mi casa con la cual venían a mi casa por mi hija, ¿no? Y entonces bueno, se dio que un día pasó un 10 de agosto, una fiesta que celebran, y todos querían ir a la cancha. Bueno, ese día yo no quería ir, yo dije, pero si ahí no quiero ir, ya no quiero ir a ese lugar. Pero resulta que todos decidieron ir a ese lugar. Entonces yo fui con ellos, para la sorpresa mía que mi hija me dice, mamita, aquí están las niñas, me dice, aquí están mis amiguitas. Digo, ¿dónde están? Fui a buscar yo ahí en ese lugar y encontré a la señora Paquita, que está por cierto aquí. Y le dije, señora, me han contado que tú vas a una iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Ella sorprendida me dijo, sí, yo voy a una iglesia. Y yo sin saber de ella le dije, creo que es la mejor decisión que has tomado, ir a una iglesia. Yo quiero que tú me invites a la iglesia. Yo le dije a la señora, invítame a tu iglesia. ¿Qué día te congregas? Me dijo, el domingo por la mañana y por la tarde. Eso fue un día sábado y el día domingo yo ya me decidí para ir a la iglesia. Yo le dije, mañana voy a estar lista. ¿Qué hora se congrega por la tarde? Me dijo ella, pues a las 5:30. Bueno, yo le dije, está bien, yo a las 5 de la tarde yo estaba lista esperando que la señora Paquita me viniera a recoger. Desde aquel día yo empecé a ir a la iglesia y empecé a experimentar el amor, la misericordia de Dios. Amén. Aquel día cuando el Señor me habló en la discoteca fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Aquel día fue cuando pude descubrir yo misma personalmente que era tan real lo que mi hermana me había dicho, que Dios hablaba. Amén. De ahí empecé a tener una relación con el Señor, hablar con Él. Iba a la iglesia, me acuerdo que la iglesia de San Ignacio era pequeñita, y desde ahí estoy en los caminos del Señor. Me he bautizado, ahora estoy sirviendo, con la misericordia del Señor, soy parte de intercesión y sirviendo en la casa del Señor, y quiero seguir aprendiendo y no me quiero apartar de los caminos del Señor Jesús. Amén. Puedo decir, hermanos, que la misericordia y la gracia del Señor es tan grande que de verdad solo por su gracia estoy aquí, por su misericordia. Si hermanos escucha la voz de Dios, no desobedezcas. Atiende al llamado del Señor. Amén. El Señor va a llamar y si tú le has prometido algo al Señor, cúmplele porque el Señor no se olvida. Amén. Yo aquel día que le dije al Señor que yo le iba a buscar después de los 15 años de mi hija, el Señor me habló, tú me prometiste que me ibas a buscar. De ahí yo dije, es tan real el Señor que habla de verdad, yo quiero conocerlo ese Dios. Amén. Y estoy muy agradecida por lo que Dios ha hecho en mi vida y está haciendo cada día. Amén. Porque hoy en día puedo decir que soy un testimonio para el Señor, para honrar Amén. al Señor Jesús. Amén. Soy de bendición a la vida de mis hermanas y a cada mujer que el Señor pone en mi camino. Para poderla motivar y poderla cada día bendecir con la oración. Amén. Le doy gracias al Señor Jesús que llegó a mi vida cuando yo más lo necesitaba. Amén. Le doy gracias al Señor por su fidelidad y por su Amén. amor. Sí, Señor. Me ha mantenido firme. Solo su mano me ha podido mantener firme. Amén. Solo la Amén. misericordia del Señor. Amén. Gracias a Dios por ello. Amén. Estoy muy feliz de estar en la casa Amén. del Señor y servirle. Amén. Estoy muy feliz cada día. Amén. Me siento Gracias, contenta. Jesús. Me siento renovada en su presencia, fortalecida en la fuerza de Él. Amén. A cada una de esas mujeres, cada hermana que está en este lugar, le digo, mujer virtuosa, tu valor sobrepasa de la piedra preciosa. Busca al Señor de todo corazón. Amén. Nos ama. Amén. Los varones, Amén. ser ejemplo en su casa, hacer Amén. la diferencia, porque nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia. Amén. El mundo no va a hacer la diferencia si no nosotros, los soldados de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén. Esta Amén. mañana. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces necesitamos a Cristo, porque en Cristo está la gracia y está toda la verdad. Ahora, yo quiero decirte en esta mañana que el gran mensaje del Señor para ti es que una vida transformada es posible.
Seguramente que el gusano de seda no tiene ni idea de que Dios ha puesto en su estructura genética el potencial para convertirse en una hermosa mariposa, ¿verdad? No tiene ni idea de eso. Y fíjate una cosa, nosotros por la fe en Cristo Jesús podemos experimentar una vida nueva y una vida transformada. ¿Cómo sucede esto? Quiero explicártelo de una forma muy sencilla, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú vivirlo? Lo primero es ven a Cristo con honestidad, ven a Cristo tal como tú eres. Fijaros, el escritor de Hebreos, hablando de cómo es Jesús para nosotros, dice en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 13, dice esto, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Cristo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para que tú y yo podamos encontrar gracia, esa gracia que nos transforma y que nos cambia. ¿Qué dice aquí? Tenemos que acercarnos, ¿no?, delante de Él como somos. No podemos, la canción lo decía que acabamos de cantar, ¿verdad? No podemos aparentar nada delante de Dios. Tú sabes que delante de Dios nuestra vida no tiene un techo, ¿verdad? Hay un cristal ahí y todo se ve, ¿verdad? Y hay una cosa muy importante, fijaros, Cristo conoce lo que tú y yo vivimos, ¿verdad? Cristo conoce la tentación de no decir la verdad. Cristo conoce la tentación de luchar con las pasiones, ¿verdad? Cristo conoce todas las tentaciones que nosotros vivimos. Dice aquí, fijaros lo que dice la palabra aquí, tenemos a un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cristo fue tentado en todo, exactamente igual que nosotros. Pero la diferencia cuál fue, Él nunca pecó. Entonces Jesús puede entender la lucha que tenemos con el pecado, con la tentación, con las pasiones desordenadas, con las ideas, con la mente, con pensamientos depresivos, con pensamientos negativos, ¿verdad? Todo lo que tú puedas colocar ahí, Cristo lo entiende porque Él se compadece de nosotros. Él ha vivido todas nuestras experiencias de tentación y ha sido igual a nosotros en todo, excepto que nunca pecó, y se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué dice aquí? Acerquémonos a Él, ¿verdad? Acerquémonos a Él con confianza de fe, porque en Cristo hay gracia y hay misericordia. Lo segundo, ven a Cristo consciente de que no puedes cambiarte a ti mismo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que al ser humano más le cuesta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con la bebida, ¿verdad?, y tengo una familia, normalmente ¿qué voy a hacer? Voy a decir, esta es la última vez, ya no va a pasar más, ¿verdad? Pero estoy tratando en mis fuerzas de abandonar un hábito que me controla. Entonces lo primero es venir a Cristo conscientes de que yo no puedo cambiarme a mí mismo, que a menos que su gracia me ayude, que yo me humille delante del Señor, ¿verdad?, que me someta a Dios, que dependa de Él, que me rinda a Él, no puede haber ningún cambio duradero en mi vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces por causa de las ataduras que tenemos en la vida, la familia sufre mucho, las relaciones matrimonios sufren mucho, las relaciones padres-hijos sufren mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que entender algo, no puede haber un cambio duradero en la vida de una persona a menos, ¿verdad?, que se rinda a Cristo y se entregue a Cristo con todo su corazón. En tercer lugar, ven a Cristo confiando en su amor. ¿Sabes? La gracia no es ni más ni menos que la cara que pone el amor cuando se encuentra con las imperfecciones, las debilidades, los fallos y el pecado. Podemos confiar plenamente en el amor de Dios. ¿Te acuerdas de aquella mujer? Estaban haciendo una cena en un patio abierto, donde la gente podía entrar y salir. Y todos los que estaban ahí eran los puros, eran los perfectos, los religiosamente impecables, se llamaban fariseos. Ahí estaba Simón. Y aquella mujer era precisamente las antípodas, era la mujer de más mala fama que había en aquella ciudad, era una pecadora notoria, dice. Y yo me he hecho muchas veces la pregunta cuando he predicado ese pasaje, ¿por qué esa mujer entró en una reunión donde solamente había hombres? ¿Y por qué llegó hasta los pies de Jesús? Se postró ante Él. ¿Por qué? Si la habían machacado, la habían pisado, la habían quitado la fama, la estima, el valor, el honor, todo lo había perdido. ¿Por qué? ¿Qué esperaba de Jesús?
esa mujer. Y llegó a la convicción, hermanos, de que ella esperaba dos cosas de Jesús, las cuales recibió inmediatamente. Uno, el perdón y un amor incondicional. Y Jesús captó su corazón, aunque todos estaban cuestionándolo, a Jesús y a ella. Le dijo: Simón, a quien más se le perdona, más ama. Aleluya. Tenemos que venir a Cristo confiando en su amor, porque su amor es real y es sincero. Escúchame una cosa, no hay nadie en el mundo que te ame como te ama Jesús. Él te ama más que nadie. Él tiene el poder para sacarte de lo más profundo donde podamos estar, ¿verdad? Traernos a la verdad y cambiarnos por su gracia. En cuarto lugar, ven a Cristo enfrentando la verdad sobre ti mismo. Salmo 51. Aquí tenemos a David, ¿verdad? David, que por un tiempo entró en el doble juego, en la apariencia y en el engaño para tapar su pecado. Pero en el Salmo 51, fijaros, versículos 5 y 6, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes algo? La única limitación que le podemos poner a Dios para que realmente Él no nos transforme es encubrir nuestra condición, ¿verdad? La palabra dice que el que encubre su pecado, el que no reconoce delante de Dios lo que Dios ya sabe, lo que está ahí a sus ojos delante de Él, ¿verdad? No puede prosperar. Dios no puede perdonar un pecado que yo no reconozco, que yo no confieso, que yo no se lo traigo delante de Él, aunque Él lo conozca, ¿verdad? Tenemos que comprometernos cuando nos acercamos a Cristo a decir toda la verdad sobre nosotros mismos. Y para eso hay que echarle coraje al asunto, ¿verdad? La gracia de Dios nos da la libertad para enfrentarnos cara a cara y enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, porque Jesús lo declaró, ¿verdad? Cuando entramos en la verdad que es Jesús, nos hace completamente libres. Romanos 8:1 dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la verdad, hermanos, cuando la abrazamos, actúa sobre nosotros. No podemos cambiar la verdad, pero la verdad nos cambia a nosotros. Debemos andar en la verdad, amar la verdad y creer la verdad. Y la verdad, hermanos, solamente tiene un centro de gravedad, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es Cristo Jesús. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en tercera de Juan 1:3 dice: pues me regocijé mucho cuando vinieron los hermanos y descubrí que andaban en la verdad. Gloria al nombre de Jesús. A veces decimos estas frases, mira a ver si te suenan un poco. Decimos: no puedo hacer nada al respecto cuando estoy luchando con el pecado. Soy así, ¿verdad? Y no hay más. Y ahí nos quedamos. O la otra es: bueno, me da igual, voy a vivir de esta manera, así que tú verás. En quinto lugar, ven a Cristo rechazando todas las mentiras del diablo, ¿verdad? La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Pero sabes una cosa, el diablo, el enemigo de tu alma, es un falso imitador, se disfraza de ángel de luz y siempre trata de poner en duda la verdad de Dios y distorsionarla, ¿verdad? Jesús dice: Él es padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque Él vive en la mentira. En el diablo no hay verdad. Él es mentiroso desde el principio, Él es experto en decepcionarnos. Sin embargo, ¿has descubierto esto? Es halagador, elocuente, persuasivo y trata de hacerse creíble. A mí me asombra, queridos amigos y queridos hermanos, el avivamiento que está habiendo con el Halloween. No sé si saben que lo del Halloween es más que la calabaza y más que la vela y más que la de trick o treat. Es más que todo eso, ¿verdad? El Halloween es la fiesta satánica más importante que hay para las personas que adoran a Satanás. Es el día más importante para ellos, ¿sí? Y eso es lo que está teniendo un avivamiento en los medios de comunicación sorprendente, y están tratando de inculcar eso a los niños para que lo vean como algo normal, ¿verdad? Jesús, hermanos, desenmascaró al diablo y dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero el diablo ha venido cuando tú te metes con la tabla Ouija, con el horóscopo, con la velita, para hacer un poco de experimento, a ver si sí o no, si se mueve o no se mueve, etcétera, etcétera. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. A limpiarme la casa. Me han traído clara de huevo y no sé qué. Algunos asienten porque saben en sus países lo que significa eso. A limpiar, pero no podía dormir, ¿verdad? Era una presión y una presencia satánica sobre ella y un bebé que acaba de tener. Impresionante.
Y hay gente que juega con eso, ¿verdad? Se lo pone divertido a los niños, ¿verdad? El Halloween. Pero tú sabes una cosa, el diablo no juega. El diablo va en serio. Y con un poquito que tú le abras la puerta en tu vida, ¿verdad? Con un poquito que simplemente, bueno, que me echen las cartas, a ver, que me lean un poquito la palma de la mano, a ver, solo un poquito, ¿verdad? Si me sale el trabajo o no me sale. Es una forma de abrir la puerta al enemigo, créeme. En la palabra de Dios en Deuteronomio dice, no lo haréis y no participaréis con ellos en todas esas costumbres. Dice, la palabra de Dios es radical en cuanto a eso. Y estamos en una cultura que está enseñando a nuestros niños dos cosas. Una, eso es inofensivo y no te preocupes. Miren, cuando yo estaba de profesor, les preguntaba a los niños qué habéis hecho en estas colonias. Y me asombré un día dando clases de inglés de que muchos de los niños en las colonias lo que hacen es espiritismo. Y los padres no lo saben. Ah, mi hijo está en unas colonias aprendiendo euskera. Sí, aparentemente. Entonces, hermanos, tenemos que abrir los ojos, porque estamos en una cultura que está avivando lo diabólico y está promoviendo a la gente, incluso con la música, a que la gente no solamente haga lo malo, sino que adore a Satanás. Esa es la realidad, queridos, y tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Jesús es muy claro en cuanto a esto. Tenemos que rechazar todas las mentiras del diablo, ¿sí? Y desenmascararlo, porque él se disfraza y él es mentiroso y trata de que el mismo engaño, lo vimos con el grupo de alabanza el viernes, entre en la iglesia también. Que esa misma mentira entre en la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros la compremos. Quiero ir terminando. No podemos cambiar, ¿me preparas por favor el vídeo? No podemos cambiar sin abrazar la verdad. Y la verdad es que somos pecadores arruinados y perdidos en necesidad asombrosa de la gracia, ¿verdad? Y no podemos salvarnos a nosotros mismos ni cambiarnos a nosotros mismos. La única manera es poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús y venir a Él con todo nuestro corazón. Yo quiero ponerles un vídeo para que escuchen esta melodía. Esta melodía, según las estadísticas, se canta 10 millones de veces al año, ¿vale? Escuchen la melodía y después vamos a explicar qué es. Quiero contarte la historia porque es un testimonio apasionante. Fue John Newton, que nació en Londres el 24 de julio del año 1725. Su padre era capitán de navío y el navío de él surcaba por el Mediterráneo, y su madre fue una devota mujer, antes aludía a eso, aquejada por una grave enfermedad, la tuberculosis, que la consumía. Sin embargo, la mamá no dudó en enseñarle a John a conocer la Biblia desde muy temprana edad. De hecho, él en sus memorias dice, nací en un ambiente de piedad y dedicación a Dios en mi infancia. Y cuenta que la mamá oraba con él todos los días, siendo un niño, y le dedicó mucho tiempo a llenar su mente de la palabra de Dios, lo cual él, con el paso de los años, no olvidó. La madre murió de la tuberculosis cuando John tenía 7 años, y con solamente 11 años, John se fue al mar con su padre, hizo 6 viajes antes de que él se jubilara, y aprendió el oficio de marinero. Fue marinero por 20 años y compartió su vida con la gente más corrompida y más depravada. En el año 1744, por la insistencia de su papá, decidió alistarse en la famosa Armada Real, ¿no?, de Inglaterra, pero era tan rebelde, tan obstinado, ¿verdad?, tan contestón con las autoridades, que al final, bueno, le castigaron y le azotaron públicamente, ¿sí? Y como no podía estar ahí por su conducta, se enroló en un barco negrero que iba a Sierra Leona, compraba esclavos y los vendía, ¿verdad? Y allí se convirtió en agente de esclavos. Cuenta él que la vida en ese tiempo no fue fácil, fue brutalmente maltratado. Incluso en una ocasión se vendió a sí mismo, cuenta, a una mujer negra y llegó a ser esclavo de una esclava. Ella lo tenía él debajo de la mesa donde vivía de las migajas que le arrojaban. En años más tarde, viviendo esta vida tan depravada, fue rescatado por un capitán que era amigo de su papá, por amor a su papá, ¿verdad? Y finalmente John Newton consiguió tener su propio barco, su propia nave, en la que siguió dedicándose a transportar esclavos y se convirtió en uno de los traficantes más temibles y despreciables de negreros. Cuenta él mismo que cada año caía en una vida moral más baja, ¿verdad?, más terrible, un hombre lleno de borrachera. En una ocasión dice que estaba borracho y estando borracho en el barco se cayó. Cuando los marineros le vieron, tiraron un arpón, lo engancharon de aquí de la cintura y lo subieron como si fuera un pez.
Y dice él después, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador, porque quedó cojo para el resto de su vida por causa de eso, ¿verdad? Entonces, fijaros, aunque su madre le había dado una instrucción cristiana sólida, sin embargo, él se depravó y se apartó de Dios de una forma tremenda. Y cuenta que en esos viajes vendiendo y llevando esclavos, en uno de ellos, cuando iba en su barco de capitán, se desencadenó una terrible tempestad, una violenta tormenta. Y dice en su diario, cuando todo parecía perdido y el buque iba a hundirse, exclamó, Señor, ten misericordia de nosotros. Eso fue el 10 de mayo del año 1748, ¿verdad? Y él reconoce que ese día Dios contestó las oraciones de su madre, ¿verdad? Paró la tempestad, tocó su corazón y empezó un cambio y una transformación en él. Volvió a Inglaterra, se entregó al Señor, se convirtió en pastor, estuvo pastoreando en un lugar pequeñito, Olney, ¿verdad? Y dice que acudía tanta gente a los servicios que tuvieron que ampliar la iglesia. Pero luego él empezó a descubrir que Dios le había dado un don. ¿Y el don cuál era? Escribir himnos. Entonces cada semana, cuando los hermanos iban al culto, él escribía un himno. Y justo el día 1 del año 1773 escribió este himno, Amazing Grace o Sublime Gracia. Y dice que frecuentemente él decía esto en sus predicaciones, que el más ignorante, el más miserable y despreciable de los esclavos fuera arrancado de la costa de África y señalado para ser ministro de Jesucristo, es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca estimarlo suficientemente. Murió a la edad de 82 años y en el epitafio, que todavía está en Londres, fijaros lo que dice en el epitafio de él. Dice, John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Madres, nunca dejes de creer en el poder de la oración por tus hijos. Sus últimas palabras fueron estas, y son célebres, ¿verdad? Mi memoria, estaba muriendo, mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Yo soy un gran pecador y Cristo es mi gran Salvador. Así murió John Newton. Ahora, yo quiero leerte, es difícil siempre pues traducir, ¿verdad?, una poesía, ¿no? Pero quiero más o menos traducirte directamente del inglés lo que dice este himno, Sublime Gracia o Amazing Grace. Han oído la melodía, ¿verdad? Pero quiero que sepas el texto. El texto dice asombrosa gracia. Qué dulce es el sonido, que salvó a un arruinado como yo. Una vez yo estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Fue esa gracia que me enseñó a temer a Dios. Y esa gracia la que me liberó de mis temores. Qué preciosa pareció la gracia el momento en que yo me convertí. A través de muchos peligros, trabajos y trampas he pasado. La gracia me ha traído seguro hasta aquí y esta gracia me conducirá a mi hogar. El Señor me ha prometido hacerme bien. Su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y mi porción mientras dure mi vida. Sí, cuando la carne y el corazón se acaben y la vida mortal cese, entonces poseeré dentro del velo una vida de gozo y de paz. Aunque haya estado allí por más de 10.000 años, brillando de una forma fulgurante como el sol, dice, no nos quedarán menos días para cantar a Dios que cuando comenzamos. Un tremendo himno, ¿verdad? Un tremendo himno. Y yo quiero terminar haciéndote una invitación, ¿verdad? Cristo quiere, querido amigo, que tú vivas una vida completamente transformada. Y la palabra dice, queridos, que eso no es posible nada más que por su gracia, ¿verdad? En Cristo habita toda la gracia y toda la verdad. Y lo que Él te está invitando a ti en esta mañana es que tomes la decisión más importante de tu vida, ¿verdad? Que reconozcas que tú no puedes, que tus buenas obras no te sirven, que tus buenas obras no te salvan, que son papel mojado, son trapos de inmundicia, ¿verdad? Que no puedes salvarte a ti mismo, pero que Él es misericordioso, Él es justo, que tú eres pecador y estás perdido, la paga del pecado es la muerte,
Pero la gran noticia hoy es que Cristo Jesús ha muerto por ti. Aleluya. Él te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Cristo ha muerto, ha resucitado para pagar por tus pecados. Y Él te está invitando hoy a que tú recibas su gracia. Inclina tu cabeza un momento. Pide al grupo de alabanza, por favor, que pase aquí adelante. Aleluya. Oh Señor. Gracias, Jesús. Tú nos estás hablando en esta mañana, Señor. Nos estás invitando, oh Dios, a recibir gracia. Aleluya. A recibir gracia, Señor. Oh Espíritu de Dios, te pido que en este momento, Señor, tú toques nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Oh Dios, a veces nuestras vidas están como la de John Newton. Vivimos de espaldas a ti, vivimos alejados de ti y no somos ni conscientes de la ruina que hay en nuestra vida, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que vengas ahora, que traigas convencimiento a cada mente, a cada corazón que estamos aquí, Señor, de nuestro estado de pecado, de nuestra conciencia de pecado, de nuestra realidad, aleluya, de nuestra ruina moral y espiritual cuando no te tenemos a ti, Señor. Y que vengas, Espíritu Santo, te pido ahora, oh Dios, aleluya, trayendo arrepentimiento, quebrantamiento al corazón, Señor. Aleluya, Padre. Una vuelta a ti en esta mañana, Señor, para poner en ti nuestra fe y aceptar tu gracia, Señor. Aleluya. Esta canción dice, llévame más cerca de tu cruz. Mientras estamos con nuestros ojos cerrados, el Señor está obrando aquí. Yo creo que en esta mañana hay personas, aleluya, que están a punto de tomar una decisión. La decisión de creer en Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Aleluya, lo que tienes que hacer en esta mañana es recibirlo. Simplemente recibirlo. Reconocer tu estado, confesar tu pecado y recibir la salvación que hay en Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito seas. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Te adoro. A que hagas esta oración, la repitas detrás de mí, entregando tu vida al Señor. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque me has creado para vivir en el cielo contigo para siempre. Hoy reconozco que soy pecador. Confieso mi pecado, Señor. Te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Y pongo mi confianza en ti, Jesús. Aquel que ha muerto por mí y ha resucitado por mí, y recibo el regalo de la vida eterna. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por hacerme tu Hijo hoy. Amén. 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 Si has hecho esta oración por primera vez, hoy ha sido un día para ti de reconciliarte con Dios, ¿verdad? Me gustaría que pudieras, o bien vienes a hablar conmigo, o bien alguno de los sugieres, o de los que llevan aquí un colgante que pone seguimiento, ¿verdad? Que ellos te ayuden. Queremos regalarte un librito y ayudarte a recorrer esa nueva vida que tú acabas de comenzar hoy. Amén. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Ahora